Buenos días, bienvenidos a esta lección divina de este día, nuestra meditación del Evangelio, donde lo proclamamos, lo meditamos, lo oramos y lo llevamos a la vida. Hoy la Iglesia nos invita en este jueves de Pascua, para que se proclame el Evangelio según San Lucas capítulo 24, versículos 35 al 48. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estando hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo ahí de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno que podamos hoy, con la luz del Espíritu, pedirle al Señor lo que dice hoy aquí, el entendimiento para comprender la Escritura. Todos los días le pedimos al Espíritu que esta palabra llegue a nosotros y nos transforme la vida y la podamos escrutar, llevar al corazón, bajarla de la mente y de la escucha, que es un sentido, a la meditación de la vida en el corazón, en lo más profundo del ser. De eso se trata la escritura diaria. Este es el ejercicio de ir mirando cómo todas las escrituras nos hablan de Jesús. Y ahora en el punto máximo de la Pascua, después de haber pasado por la pasión y muerte, pues estamos en la alegría de comprender que Dios es un Dios de vivos. Por eso los invito, como siempre, una segunda proclamación, una tercera. Miremos todos los detalles. ¿Qué pasa? Este evangelio comienza hoy tomando la parte final del evangelio de ayer, que había pasado con los discípulos de Maús, que lo reconocieron al partir el pan, y cómo hoy comienza con esa expresión. Pero, ¿a quién se aparece hoy Jesús? ¿Qué les dice? ¿Cómo los saluda? ¿Cuál es la reacción primera de ellos? Y Jesús, ¿cómo los invita a que tomen confianza? ¿Cuáles son las pruebas que les da que es Él? Después, ¿qué les pide? Para compartir aún más, para que crean que su presencia es real. Y por último, ¿qué termina? ¿Hacia dónde va este mensaje que Jesús le trae hoy a los apóstoles reunidos? Miremos todos los detalles, un verbo, alguna expresión, alguna palabra, algo que les llame la atención. Pueden hacer un ejercicio escrito también. Segundo momento, meditación. Seguimos caminando en los testimonios de Jesús resucitado. Hemos venido viendo cómo se aparece a las mujeres, ayer cómo se aparecía a los dos caminantes de Maús, veíamos cómo Jesús también a los de Maús les explicaba las Escrituras, les decía que eran torpes y necios y no comprendían, había hecho toda una alusión. Tristemente Israel no supo comprender el mesianismo de Jesús, esperaban un hombre victorioso y Dios no quería un mesianismo según los humanos, que era un hombre que diera poder a Israel. Y Jesús viene a demostrarles que el mesianismo de Jesús no tiene que ver con mesianismos en el tiempo, porque ellos pensaban que podrían tener una nueva época próspera como habían vivido con Salomón y David, ni mucho menos porque ningún imperio humano y ninguna fuerza humana avanza en el tiempo. Unos parecen, otros caen. Y esa es la constatación de la vida. Y en el espacio, porque Dios traía un reino que no solo era para la Palestina, no se quedaba solo ahí, sí. Viene toda una preparación de un pueblo que Dios formó y tomó, pero el mensaje de Jesús es para los 4 puntos cardinales.
Entonces no está supeditado ni al tiempo ni al espacio como lo comprenden los hombres, y mucho menos a los medios, porque Jesús quería mostrarles que el mundo procede, lleva el reino de los hombres es de avasallamiento, de dominio, de pasar por encima de los otros. Y el reino de Dios es el reino del amor. Y es un amor que dura y pasa en el tiempo. Por eso Dios no actúa como los humanos. Y en el corazón les había explicado cómo en las escrituras hablaban de Él. Y después lo vieron en el partir el pan, en la fracción que lo hemos meditado, y fueron y avisaron a la comunidad. Entonces, escrituras, Eucaristía, comunidad. Hoy ellos, aparece aquí Lucas mostrándonos cómo van y cuentan a los apóstoles. Y ellos escuchan lo que cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ya los discípulos de Maús habían tenido la fracción del pan con Jesús y los apóstoles todavía no. Y había ahí como todas unas narraciones, las mujeres ya habían dado sus narraciones, y aparece como en este contexto, nos muestra Lucas, después de dar la noticia a los de Maús, aparece Jesús en medio de los discípulos y los apóstoles con un saludo que denota su esencia. Les dice: les traigo la paz, paz a ustedes. Si vamos a mirar, ahora que hablamos de escrituras, Isaías capítulo 9, versículo 1, y desde más adelante otros versículos, nos va mostrando cómo en el pueblo que brillaba tinieblas vino una grande luz. Y lo llaman mensajero, príncipe de la paz. Pues Jesús es aquel que cumple tal profecía. Él es el príncipe de la paz y la ofrece. Ese es su ser. Aparte de ser el amor, pues es la paz. Pero la verdadera, no la paz porque hay ausencia de conflictos. No, la paz es Él mismo dando gozo, aún en la adversidad y aún en la dificultad. Su presencia en nuestra vida es paz para el corazón. Entonces hoy, en la meditación, en este primer momento, aparte de analizar aquello de la fracción del pan que comienza y de toda esta narración de hoy, pues también miremos en el don de la paz que nos da Jesús. Y esa es la Pascua también. Pascua, el paso de Dios. Pasó, nos dio al ser humano la posibilidad de salir de esa esclavitud, como en Egipto, acuérdense ustedes, ahora la esclavitud del pecado y de la muerte, para que los hombres vivan en la plenitud de la vida que Él ha traído. Pues entonces, ahora en ese paso de la muerte a la vida también nos trae el paso de todo aquello que nos genera conflicto, dificultades, amarguras, y Él nos trae la paz. Dios pasa, Pascua, pasa para darnos la paz. Que ese sea uno de los puntos hoy a meditar, los invito. Que Dios no pase por nuestras vidas y no sentimos nada o es solo como, sí, yo sé que Dios está en todas partes. No, Dios pasa por mi vida y aparte de mostrarme el amor más profundo, me deja la paz. Y si yo lo recibo, y si yo creo en su presencia, y si yo lo busco en el escudriñar la escritura, en el celebrar la Eucaristía, en el salir y llevar la presencia de Jesús en mí, pues he recibido su presencia y su paz y la he dado a otros. Que hoy Dios nos dé este don de su presencia y venga a darnos paz, aún en el momento de la tormenta, y seguramente hay dificultades, y ustedes y yo tenemos situaciones que no están resueltas en lo económico, en un montón de ámbitos, pero Dios viene a dar paz. Y cuando uno tiene a Dios, pues tiene su presencia y su gozo, y esa paz nos da la posibilidad de decir: voy a hacer así, voy a reaccionar así, este es el orden de las cosas, este debe ser el día a día. Hay una capacidad de organizar la vida con el don de la paz de Jesús. Jesús les da la paz a ellos porque en un principio están como abatidos. Acuérdense ustedes, lo abandonaron, pues metámonos en esa situación. Pedro lo negó, lo abandonaron. Y entonces seguramente tenían miedo en su interior, pero Jesús con este saludo les está diciendo: vengan, no tengan miedo. De hecho, se los tiene que repetir porque ellos tenían dudas en su interior. Por eso les dice: ¿por qué tienen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, pálpenme. Dense cuenta que un fantasma no tiene carne ni huesos como lo tengo yo. Y estaban atónitos, nos dice hoy la palabra. En una narración más ampliada, pues están ellos como abatidos, y Jesús les dice: es que mírenme, soy realmente yo, vengan, tóquenme. Inclusive Juan, pues le dice a Juan que él está digno, pues él es el que supo estar fiel ahí. Le pone la mano en la cabeza, le respira,
para que se sienta la mano pesada y caliente y vea que es verdad, y los apóstoles van tomando como más fuerza y se van arrimando y van tomando como la fuerza de la presencia de Él, y para constatar más Jesús les dice: ¿qué tienen de comer? Y se sientan, le dan un pez asado y come con ellos. Las comidas de Jesús, el cenar, que es la Eucaristía, pero también nos muestran muchas veces en este compartir ahora con el pez, es como en la mesa se sienta a compartir con los suyos, prácticas que ya había tenido durante estos 3 años de vida pública, para que ellos tengan valor y se acerquen a Él y sientan la misericordia de Jesús. La misericordia de Jesús les da la paz, se aproxima a ellos, les da su presencia para que ellos cobren fuerza. Está perdonado su abandono, está perdonada todo aquel aprendizaje que tuvieron, porque lo que vieron los apóstoles es un aprendizaje doloroso para todos, para Pedro por la negación, para ellos por el abandono, para que comprendieran también que ellos iban a ser sus propagadores, serían las columnas sólidas de la misión de llevar la buena noticia. Pues ellos tendrían que tener misericordia con otros también, y ellos eran frágiles y habían fallado. En el momento de esta máxima prueba de la entrega del Cordero del Hijo de Dios, pues ellos también tenían que tener misericordia para con los otros. Y esto para Pedro también en un sentido fuerte, que lo negó. Imagínense ustedes, Pedro estaba ahí como asustado, no se atrevía, Jesús lo llamaba, y después vendrá en otro evangelio como Jesús rehabilita a Pedro en su misión, en la triple negación, con el triple manifestación de la pregunta si lo ama. Pero aquí, en este primer momento, todos están ante la presencia, están admirados, están atónitos, y Jesús les muestra que es verdad, que es un cuerpo real. Ahora bien, diverso porque es un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo. Y ellos lo reconocen. Entonces, aprovechan un tercer momento para explicarles las Escrituras, lo que había hecho ya con los discípulos de Maús, para que comprendieran cómo tenía que cumplirse lo que estaba dicho de él. Yo acabo de citar Isaías 9, versículo 1 en adelante, cómo todos los profetas venían hablando de Jesús. Y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Este meditar que ustedes y yo hacemos todos los días es importante. En la Eucaristía es muy importante, porque tiene el primer momento de poner el oído y escuchar la voz de Dios que habla todos los días en nuestro corazón. En este momento de Lección Divina es acercarnos, es saborear la presencia de Dios en nuestras vidas, es sentir esta paz que muestra aquí Jesús resucitado. Es pedirle al Espíritu esta capacidad de abrir el entendimiento. Lo hemos meditado antes después del primer momento de la lectura del texto. Yo los he invitado muchas veces a pedirle al Espíritu este don, porque es un don del Espíritu, el comprender las Escrituras, el aprender a conocer cada vez más a Jesús. A ustedes y a mí nos pasa que uno toma un texto y a veces no le dice nada, después lo va tomando en otro momento y dice: ay, cómo no había comprendido esto, y el Espíritu le va enseñando a uno. Pues aquí a los apóstoles, propagadores de su mensaje, de su misión, les abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pidámosle todos los días a Dios que nos dé el don del entendimiento para comprender las Escrituras, para saborear la presencia de Jesús que sigue hablando aquí. El antiguo preparaba la llegada de Jesús, pero el nuevo nos muestra toda la vida de Jesús y cómo este reino va atendiendo y va propagándose en el mundo, y la buena noticia sigue llegando, y Jesús está vivo, porque está resucitado, pero también en su palabra se sigue proclamando y llevando, para que le dé paz, fuerza, alegría, sentido de vida a todos los que lo escuchan. Y por eso termina diciendo él también, como el querigma fundamental: el Mesías, estaba escrito, padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de eso. Querigma fundamental. Murió, padeció y murió, y resucitó. Y ese es el mensaje que se ha llevado a todos los confines de la tierra. Y llegará el día en que se anuncia hasta el último, y esperamos que este Jesús retorne. Pero a ellos los declaró testigos, y realmente son testigos. Y para la iglesia son los testigos directos, estos apóstoles del Cordero de Dios, que tienen un testimonio. O lo vemos en las primeras lecturas de estos días, que ha hecho Pedro y Juan. Ayer curaban a un hombre que estaba en la puerta hermosa, y el hombre sale gritando alegre, y se dan cuenta hasta las otras personas, y Pedro tiene que decirles que eso no lo hicimos nosotros, es Jesucristo resucitado. Él creyó,
y ha obtenido esta curación. ¿Qué está haciendo Pedro? Lo que decía aquí Jesús, ustedes son testigos de esto, está dando testimonio. Está dando testimonio. Por eso la Pascua, en un último sentido hoy de esta meditación, es que ustedes y yo también demos testimonio de cómo Jesucristo resucitado, pues nos ha dado su presencia y su gracia, y que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, y que tengamos el valor de mostrarlo porque es real y cierto su presencia, y Él está ahí para decirnos, les traigo la paz, les traigo la paz. No cerremos las puertas a la presencia de Jesús, que es la mayor paz que podemos tener ustedes y yo. Que podamos decirle a Dios hoy que venga y nos dé su paz, su presencia, su gracia. Que esta lectura de las Escrituras pues sea un conocimiento de Él, un acercarse a Él. Que podamos salir cada día más, renovarnos cada día más con su presencia. Que Él ilumine nuestra vida, no solo como el sol nos ilumina en este momento, sino que el sol que nace de lo alto ha muerto y ha resucitado para que tengamos la plenitud de la vida. Pero hay que leer las Escrituras, hay que alimentarse de Él, hay que ir a la fracción del pan como lo veíamos ayer, hay que contar que es un ser real. Aquí los testimonios de Jesús resucitado es un ser real, palpable, está glorificado y entra en lugares cerrados. Eso es lo que decíamos el otro día, revestido de inmaterial materia. Sí tiene materia, lo tocaron. Pero hablando de inmaterial es que no está sujeto a la contingencia del espacio y del tiempo. Y una de las manifestaciones es que se aparece a varios en distintos lugares lejanos, pues caminando, un recorrido, y todos pudieron dar testimonios que a tal hora Jesús les dio un mensaje a las mujeres o a los apóstoles, etcétera, etcétera. Creamos, esperemos en Dios, recibamos este don de la paz este día. Por eso digámosle hoy a Jesús, te reconocemos como nuestro Dios y Salvador, Señor. Este tercer momento de escuchar la palabra, queremos sentir tu presencia y tu paz, príncipe de la paz. Sabes, Señor, todo lo que hay dentro de nuestro interior, las preocupaciones, las dudas, todo lo que se bate en nuestro interior, las frustraciones, los dolores del corazón, también nuestro pecado que pesa mucho nos hace perder la paz. Que hoy podamos sentir tu presencia, que hoy podamos quitar todas las dudas de aquello de que a veces creemos que eres real o el mundo o el enemigo empieza a meternos dudas sobre tu existencia, sobre la eficacia de tu presencia, sobre la eficacia de la oración, sobre la necesidad y la gracia que da la Eucaristía, sobre los sacramentos, sobre la iglesia. Que hoy no tengamos duda, que hoy veamos un testimonio real de que eres vivo, real y presente, como te has manifestado a los apóstoles. Que te pedimos también la gracia hoy, Espíritu de Dios, que se nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras todos los días, que tengamos sed de beber en la fuente de la palabra y podamos ir a recibir tu presencia eucarística y podamos llevarte a los demás como lo han hecho los discípulos de Maús que han dado testimonio y como saldrían también los apóstoles a dar testimonio de tu presencia, Cristo resucitado para todas las naciones. Enséñanos a vivir en tu paz, en tu gracia, en el alimentarnos de la palabra y de la Eucaristía. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisemos nuestra vida. Tenemos paz en el corazón, pero no es ausencia de conflictos básica, no. Es el pecado, la transgresión y la separación de Dios, de la voluntad de Dios, va creando en nosotros como desespero a veces, angustia, sin sentido de la vida. ¿Cuánto de eso hemos vivido? Pues creamos que hoy Jesús nos dice, te traigo la paz, te traigo la paz. ¿Cuánto escrutamos las Escrituras? Pidamos hoy una oración seguida, ya la hemos hecho oración, pero pidámosle que nos dé el entendimiento de las Escrituras. Y sintámonos también como a los apóstoles que nos dice, somos testigos de la presencia de Jesús. ¿Cómo vamos a ser testigos ante los demás, ante la familia, ante las distintas personas que nos ven en el día a día? ¿Soy testigo de Jesús, de su presencia en mi vida? Esa es una pregunta para cada uno de ustedes. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.